Bien, vamos a hacer, mejor dicho, voy a hacer una serie de vídeos sobre hoja de cálculo, las funciones básicas de una hoja de cálculo. El primer vídeo, va a tratar sobre las referencias. Después haré uno sobre fórmulas y funciones, con el que trabajaremos con referencias. Bueno, y después formato condicional y también cómo hacer búsquedas, ¿vale? Con funciones de búsqueda. Como siempre, vamos a empezar, bueno, como siempre, vamos a empezar abriendo LibreOffice Calc. LibreOffice Calc. Y veremos el aspecto que tiene una hoja de cálculo. Una hoja de cálculo es, si visteis antes el procesor de textos, había una de las cosas que se podían poner en un procesor de textos que eran las tablas, que tenían filas y columnas. A cada una de las casillas de una tabla se le suele llamar celdas, ¿no? Entonces, normalmente en una celda, bueno, normalmente no, o no hay nada, se considera que está vacía, o tiene contenido. Y el contenido puede ser algo como, por ejemplo, la cabecera de una celda, ¿no? Que es lunes, por ejemplo. Un momento que está cargando aquí, lunes. Si le damos a tabulación, saltamos a la siguiente celda, en la horizontal, martes, miércoles, jueves, viernes. Eso es texto, por ejemplo. Podemos también poner valores, ¿no? Imaginaos que quiero llevar un registro de los gastos, ¿no? Entonces selecciono esta columna y le doy a añadir, porque quiero darle nombre a los gastos, ¿no? Le doy a añadir una columna antes, por ejemplo. Ahora tengo, estas todas se movieron a la derecha y aquí hay una columna antes, ¿vale? Y aquí lo que puedo poner, por ejemplo, pueden ser transporte, ¿no? Si tengo que coger un tren, por ejemplo, pues 6,55, 6,55. Tengo que coger otro que cuesta más, 7,60. Nada, porque estos días no tengo que viajar. Es un ejemplo, ¿no? Y aquí lo que tenemos guardado es un valor numérico. O sea, en una casilla podemos tener guardado un texto o un valor numérico. Es el contenido de una casilla. Una casilla, una celda, es un cajón donde metemos cosas, ¿no? Voy a comentar algo sobre formato. Lo que tenemos dentro de la casilla, el valor que tenemos dentro de la casilla, le podemos dar distintos formatos. Para darle formatos podemos ir aquí a formatos. Bueno, perdón, más correcto sería ir aquí, porque hablo de formatos numéricos. Y en formato de celda podemos coger y decir, bueno, ahora va a abrir una opción, bueno, con fondos, bordes, etcétera, como una tabla, pero en uno de los contenidos que hay es el formato de los números, ¿no? En este caso. Aquí podemos indicar si queremos que el número tenga o no tenga decimales. Indicar si los números negativos se ponen en rojo, cuántos decimales, etcétera, ¿vale? Y si le damos, voy a darle a aceptar, redondea a 7, ¿veis? Voy a dejarlo como estaba, formato de celdas. Bueno, aquí dice que hay número 2 decimal, estándar. Vamos a dejar el estándar que no limita el número de decimales, ¿no? Muy bien, voy a darle a aceptar y vuelve a verse. El contenido es el mismo, solo que se puede ver o no ver de distintas maneras, ¿no? Vale, entonces, como esto es dinero, yo puedo darle un formato que es formato moneda. Puedo darlo aquí automáticamente, dándole aquí formatear como moneda, o botón derecho, formato de celdas, y por aquí hay algo que es moneda. Vale, voy a darle aquí y sale el formato de moneda, ¿no? Añade el símbolo de euros. Hay aquí más monedas por si hubiese que trabajar con dólares, etcétera, 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 ¿vale? Muy bien. ¿Qué más? Lo de las referencias, ¿no? Como el asunto es que en una hoja de cálculo no es para guardar datos normalmente, es para hacer cálculos con esos datos, ¿no? Operaciones sobre esos datos. Da igual que sea un texto, porque se pueden hacer operaciones contra un texto, ¿no? Preguntarle cosas. A ver, por ejemplo, ¿este texto es igual a lunes o este texto es igual a martes? O búsquedas, ya veremos qué hay funciones para buscar que comprueban textos, ¿no? Comparan textos. Y lo más, bueno, esa es una de las cosas que se puede hacer. Y otra de las cosas que se puede hacer es poner fórmulas como de matemáticas, de física, de lo que sea, ¿no? De economía, descuentos, etcétera. Y también se pueden hacer, usar funciones, ¿no?
No vamos a ver ahora nada de funciones, pero sí que vamos a ver algo de fórmulas para poder darle sentido a lo que es una referencia, porque las referencias se usarán en funciones y en fórmulas. Nosotros vamos a ver lo más sencillo que es fórmulas, ¿vale? Vamos a poner aquí total, ¿no? Total, semana. Esto simplemente es un título, ¿no? Es un texto. Y aquí vamos a sumar todo esto, ¿no? Entonces, para sumar todo esto, vamos a poner una fórmula. Y para poner una fórmula, tendremos que poner el símbolo igual, tanto para una función como una fórmula. Es decir, siempre que en una casilla vayamos a hacer alguna cuenta, algún cálculo, alguna operación, tendremos que empezar poniendo el símbolo igual. Muy bien. Entonces, ahora lo que podemos hacer es indicar estas casillas que vamos a sumar, ¿no? Todas las casillas que hay aquí atrás. Cada casilla, veis que aquí arriba hay, para cada columna, perdón, cada casilla tiene un nombre que va a ser su fila y su columna, ¿no? Como en una matriz en matemáticas. No sé si recordáis las matrices que vienen siendo como tablas y que se suelen llamar casilla 00 o casilla 11, casilla 12, casilla 13. Aquí tenemos primero la columna y después la fila. Entonces, esta casilla, la primera, será la casilla A1. Esta será la casilla B1, C1, todas en la fila 1, ¿no? Se pone la letra, que es la columna, y después se indica el número de la fila. Las filas tienen números, las columnas tienen letras. Entonces, vamos a querer sumar esta primera casilla. Entonces, podemos escribir A, como es en la fila 2, perdón, no es A2. A2 sería transporte, no, B2. Borro aquí, B2. Quiero sumar, y ahora voy a ir C2, que es la siguiente. Voy a poner la siguiente casilla. C2, da igual que pongamos con mayúsculas que con minúsculas. C3 y C4, ¿no? B1, perdón, B2. Bueno, es fácil que se le vaya a uno la cabeza. B2, C2, perdón, aquí sería D2 y la otra sería E2 y F2. Más E2 más F2. Uy, aquí escribí algo sin querer. Y cuando acabamos de escribir la fórmula le damos a Enter y nos da la suma de todo esto. Si queremos modificar la fórmula o ver lo que está escrito en una casilla, vemos que empieza por igual y esto. Entonces, hay varios tipos de referencias. No, primero son vamos a intro, son las referencias sencillas a una sola celda, ¿no? Vemos que aquí estamos haciendo referencias a una sola celda, ¿vale? Y aquí aparece, cada vez que pulsamos una celda, aquí nos aparece arriba su referencia, ¿no? El nombre de la celda. La referencia es el nombre de la celda. Y aquí usamos una referencia, porque aquí le estamos diciendo, lo que haya en B2, me lo sumas. Por ejemplo, aquí da 20, ¿no? Si le sumamos aquí 0,30, ¿no? Si no le sumamos, si ponemos aquí, vemos que aquí se vuelve a actualizar, porque aquí cambió el contenido de la celda. Y si aquí ponemos 2, vuelve a actualizarse porque le estamos cambiando el contenido, ¿vale? Entonces, la primera forma de referenciar una celda, la forma más sencilla, es poniendo, bueno, la referencia más simple, que es la referencia a una única celda, es poniendo la columna de esa celda y la fila de esa celda. Vemos que cuando marcamos una, ya nos marca cuáles son la fila y la columna, ¿vale? Y aquí aparece el nombre. Bien, voy a tener que usar una función, ¿vale? La función suma, que es la más sencilla, porque ahora vamos a trabajar. Vemos aquí que en las fórmulas usamos una casilla. Aquí podríamos multiplicar con el asterisco, sumar con el más, o dividir con la barra de división, o restar con el menos. Quiero decir, podríamos restar, ¿no? Sumar, pues digo multiplicar, dividir, da igual, vamos a dejar como estaba. No da error porque, si os fijáis, lo que hice fue hacer esto. Esto no tiene sentido, entonces da error, ¿vale? Vamos a dejar como estaba. Muy bien. Entonces, para usar referencias a varias celdas, tendremos que coger la primera celda. Me refiero a varias celdas que estén en un bloque, ¿vale? Un bloque de celdas. ¿Cómo hacer una referencia a un bloque de celdas? Por ejemplo, otra forma de sumar todo esto sería hacer lo siguiente. Usar la función suma. No vamos a ver nada más de funciones que la función suma porque es la única, es necesaria para que tenga sentido el ejemplo, ¿vale? Entonces ponemos suma, vemos que si ponemos una función ya nos pone aquí las posibles funciones que hay y aquí nos dice lo que tenemos que poner, ¿no? Y sería número 1, número 2, separados por punto y coma, ¿veis? El asunto es que
número 1 no se refiere a un solo valor. Bueno, también funciona con bloques de celdas, con referencias de celdas, y es lo que vamos a usar ahora, ¿no? Entonces, aquí podríamos poner B2, punto y coma, es un número, ¿no? B2, C2, D2, E2 y F2. Cerramos el paréntesis y nos da el mismo valor, ¿no? Es correcta la fórmula. Pero si queremos, en vez de andar escribiendo, imaginaos que tuviésemos que sumar una columna que va de aquí hasta aquí, ¿no? Tener que escribir todo esto es muy incómodo, ¿no? Lo que podemos hacer es esto. Coger la primera, que es B2, coger la última, que es F2, y separarlas por 2 puntos. ¿Vale? Cuando hacemos esto, ¿veis que sale marcado? ¿Veis? Si marcamos B2, F2, aquí ya nos dice lo que es y se refiere a este bloque. ¿Vale? Cualquier conjunto, por ejemplo, si quisiésemos sumar todo esto que hay de aquí a aquí, ya aparece aquí marcado, perdón. Quieto, hay que salirse de las cosas, si no nos piensa que queremos seguir escribiendo. Lo que quiero decir es que si quiero sumar, imaginaos, un bloque de aquí a aquí, la referencia sería B3 a B16. La primera, B3 a B16. B3, veis que hay B3, 2 puntos, B16. ¿De acuerdo? Muy bien. Y si quiero un bloque cuadrado, bueno, cuadrado, de ancho y alto, veis aquí que es lo mismo. La primera, que es la B5, es la primera, la que está más arriba, 2 puntos G15. ¿Veis que es G15, que es la última? Y ya eso sería todo lo que hay aquí dentro. Si se lo pasamos a la función suma, sumaría todo lo que hay aquí dentro. Vamos a hacerlo, de hecho, ¿por qué no? Voy a poner aquí una función suma. Como queremos, hay que poner igual, perdón. Y ahora, una forma de hacerlo es escribirlo y otra forma de hacerlo es pinchar ya automáticamente donde uno quiere, ¿no? Por ejemplo, pincho aquí y le doy a la tecla de mayúsculas, la tengo ahora pulsada y sin soltar, pulso aquí. Y ahora suelto. Cierro el paréntesis y le doy a Enter. Da 0 porque no hay nada en todo esto, pero si empiezo a poner aquí 1 y aquí 3 y aquí 5, ¿veis? Todo lo que hay dentro de eso lo recorre y lo va sumando. ¿De acuerdo? Y ya no queda gran cosa. Voy a coger y bueno, esto lo podemos dejar aquí o borrar. Da igual, esto no tiene importancia. Y hay otra cosa que puede interesarnos, ¿no? Que es coger este bloque y también sumar este otro bloque. Entonces podemos ir a la función suma y para separar un bloque de otro bloque, o de una celda a mayores, separamos con punto y coma. Punto y coma, y ahora le doy aquí. Podría poner esta, 2 puntos, y esta. Si le doy a Enter ahora, visteis que solo puse la primera casilla, 2 puntos, y la segunda. Y ahora veis que lo que hace es sumar todo esto, y después daría 23, y después sumar todo este bloque que hay aquí. ¿Vale? Si vamos aquí ya nos marca que estamos sumando, ¿veis? Al poner la rayita encima de este bloque ya nos indica este bloque, y si vamos al bloque siguiente, ¿no veis que aparece marcado en rojo el siguiente bloque? Está bastante bien, ¿no? Bastante fácil de ver lo que estamos sumando, ¿no? Está bien, trabaja bien. Bueno, y esto es lo de las referencias. Recapitulando, una casilla, bueno, veis que me sigue escribiendo porque al ir saltando, pero esto no es lo que queríamos. Le doy a cancelar, lo dejo como estaba. Le doy a escape, a la tecla de cancelar, de escape, ¿vale? Arriba a la izquierda. Bien, lo que decía, si queremos hacer referencia a una celda, tenemos que poner el número de la celda. Por ejemplo, esta sería la celda B8, pues podemos decir que esta fórmula, aquí queremos que aparezca el valor que hay en B8. ¿Veis? Es como una copia. No es una copia porque si aquí pongo 4, aquí me dice, pues sí, en B8 hay 4, ¿no? Si queremos varias celdas, lo que tenemos que hacer, esto va a dar error, porque no podemos hacer una fórmula que sea nada con varias celdas, no. Pero puedo poner B8, 2 puntos, F8. No hace nada, ¿no? Pero es este bloque, de aquí a aquí. ¿Vale?
Esto da así porque no significa nada, esto no es una fórmula, ¿no? Tendría que usar una función para que hiciese algo con todos estos números, ¿vale? Las funciones trabajan con varios números de golpe. Y después, si quiero añadir otros bloques, ¿no? Puedo poner aquí F9 y aquí otro más, que sería A1, A10. Da error porque estoy poniéndole cosas que no tienen sentido, ¿vale? Pero veis lo que quiero decir. Si marcamos aquí, nos dice en color azul es este bloque, en color rojo es este bloque y en este color que es rosa ya sería este otro bloque. Es un conjunto de bloques. Si que quiero sumarlos todos, pues pondría aquí suma, abro paréntesis, cierro paréntesis y ya está. Estoy ahora sumando 4, más aquí no hay ningún número y aquí tampoco hay ningún número, entonces el resultado es 4, porque no hay nada más. Y la función suma solo suma números. Bueno, creo que queda bastante claro cómo se puede seleccionar un conjunto de celdas. Siempre se puede, si tenéis alguna duda de clics y de mayúsculas y de seleccionar estos bloques y estas cosas, siempre podéis escribirlos. Recordad que siempre podéis escribirlos a mano, poniendo, quiero decir, vamos aquí, siempre podéis ponerlos a mano. No, como hice yo, ¿no? Aquí B2, dos puntos, B5, por ejemplo. Siempre pueden ponerse. Uy, no sé a qué le di. Bueno, me equivoqué, debí de darle a borrar sin darme cuenta, perdonad. Quiero decir, con suma siempre podemos poner la mano. Podemos seleccionar casilla y casilla, o podemos, lo que decía, punto y coma. No, esto no es así, por ejemplo. Punto y coma, o ponerlo a mano, ¿no? A1 D3. ¿De acuerdo? Si ponemos esto, veis que aparecen marcadas las que tenemos, ¿no? A1, D3, ta. Bueno, ya lo dejo, creo que no cabe más que explicar. Si tenéis alguna duda, pues ponedme un comentario o en la aula virtual o en clase. Y bueno, este es todo lo que tenemos todo lo que se me ocurre decir sobre referencias. Vale, pues nada, hasta el próximo vídeo.